Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y semana con noticias no muy agradables, con noticias que mueven a Colombia, con noticias que realmente demuestran que las réplicas de los terremotos, cuando hace más o menos mes y 45 días, Venezuela se vio azotada por un terremoto en La Guaira. Hoy le correspondió a Colombia República. Abelardo del Espriella viajó de Barranquilla a Bogotá para personarse de esta situación. Hasta el momento las autoridades no informan de pérdida de vidas humanas. La información es sobre accidentes materiales en algunas ciudades del país, sobre todo en Pereira. En Colombia, el temblor se sintió dentro de contados segundos. La magnitud de este terremoto, si se puede llamar terremoto, pero es terremoto en líneas generales, porque las ciudades como por ejemplo Pereira se vio sacudida de una manera tal que se cayeron los edificios. Colombia se forma y se mantiene geológicamente activa el video de lo que sucedió en una ciudad muy importante de Colombia, Pereira. Camilo, por favor. Admiran ustedes y aprecian, habla está evidente la situación que se presentó esta mañana en el país colombiano. De presidente nuevo en Colombia. Aquello de que acabó la horrible noche, sí, claro, se acabó la horrible noche. Pero igualmente hay comentarios de dirigentes que participaron en la campaña y que fueron muy importantes para el triunfo de Abelardo del Espriella. Entre ellos, la precandidata a la presidencia Paloma Valencia del Centro Democrático, que también sabe perder. Perdió las elecciones, pero igualmente sabe entender que se perdió, pero ganó Colombia. Ganó Colombia porque Abelardo del Espriella. Queremos desearle todo lo bueno en su mandato, que triunfe, que logre reconfigurar a Colombia, superar esta gran crisis de la salud que ha
hecho sufrir a tantos colombianos, a tantas familias, que logre que Colombia no se apague, restableciendo la exploración de gas, la explotación del gas y sobre todo, empezando a prender las térmicas para que este fenómeno del Niño no nos afecte, reactivar la industria minero-energética para que Colombia pueda tener desarrollo y riqueza. Un Estado transparente, donde la plata que se invierte para que haya obras, para que haya agua, para que haya colegios, resulten en agua, en colegios y no enriquecer a algunos contratistas. Finalmente, que logre recuperar la seguridad, porque una Colombia segura es lo que nos merecemos todos, donde no importa lo que tú pienses, donde no importa lo que tú hagas, puedas vivir libre, feliz, donde nuestros niños puedan crecer con la ilusión de quererse quedar en Colombia. Le damos toda la buena energía al presidente de la Espriella y a su gobierno. Felicitaciones al doctor Abelardo Espiella, nuestro presidente en este momento. E igualmente, aplausos de pie al analista que deja por el suelo en su comentario al presidente más corrupto que ha tenido Colombia en los últimos años. Diría, en todos los años, Gustavo Petro. Y empobrecido al país. Usted no puede ser el jefe de la oposición en Colombia cuando se ha burlado de los colombianos de la forma como se ha burlado en Colombia. Usted no puede ser el jefe de la oposición en Colombia cuando usted hace parte de un pacto hecho con toda la izquierda, empezando por Maduro y por todo lo que significa Cuba y todo lo que significa Nicaragua, para venir a hablarnos aquí de oposición. Usted no tiene las manos limpias, ni el corazón limpio, ni el cerebro limpio, señor Gustavo Petro, para ser el jefe de la oposición. Y ojalá en el Congreso. Un día, un solo día, que estos señores representen la oposición, que es una oposición de manos sucias, nos está llevando a que la democracia en Colombia está en absoluto peligro. Me duele ver que hoy se estén posesionando y vayan a salir ahora entonces en Medellín. No, Medellín no, porque aquí no son capaces de hacerlo. En Cali, en Bogotá y en Barranquilla, con unas grandes manifestaciones, a hablar de moralidad y a gritar y a decirle al país, aquí está la nueva oposición, los lista de nos cogió la noche sobre el tema de el expresidente Petro, la oposición. ¿Qué tal? Los corruptos haciendo oposición. Bien por él. Ahora, a continuación, amables televidentes, tenemos a otro periodista que tiene raíces en Cúcuta. Muy oído, es un analista total, muy leído, y que, repito, tiene raíces aquí en la ciudad de Cúcuta. Largos años que parecieron eternos del gobierno Petro, por fin llegaron a su final. Definitivamente Colombia es un país muy resiliente. Y es que no hay otra forma de expresarlo después de haber visto cómo esta caterva de incapaces, de resentidos, gobernaron durante 4 años, destruyendo todo a su paso. Pero lo que queda ahora no es mirar hacia atrás, sino es mirar hacia adelante. Y esta tarea no depende solo del nuevo gobierno, depende de todos nosotros. Porque ténganlo por seguro, que tenemos a un grupo sacar la patria milagro adelante y sobre todo dejar atrás estos 4 años tan nefastos para el país. Terminó el gobierno de las ternuritas.
en Vanguardia Regional y la Alianza HRB, Radio Digital, y con la técnica y nuestro productor Camilo Silva. La producción, el tema, el enlace. Una de ellas llamó a María Fernanda Cabal para entrevistarla y tratar de colocarla entre la espada y la pared. Pero lo que no contaba esta periodista es que María Fernanda Cabal sabe y entiende de política y es una mujer muy inteligente. Es una dirigente que sabe, es oriunda del Valle del Cauca. Conoce y fue en un momento dado precandidata a la presidencia. Escuchemos. Permítame preguntárselo de esta manera, porque hay personas que dicen, bueno, este es un estado aconfesional, que el presidente o el próximo presidente salga rezando y con la Biblia, me deja a mí si no soy católico en una posición, permítame termino el argumento para que ya con esto también terminemos, me deja a mí en una posición en que si yo no soy católico me siento excluido, o el hecho de que entonces que vaya al psiquiatra, Claudia, porque ese cuento, la verdad yo ya estoy cansada del cuento. Espejo y resolvelo. Es como si yo me consigo un novio que me dice es que a mí me gustan las morenas y usted es muy blanca, entonces me voy a autosuicidar. No. Esa inmadurez social no la soporto. ¿Sabe por qué, Claudia? Porque el tercer mundo, donde una mamá tiene que caminar 3 kilómetros para recoger agua y sus hijos morirse de hambre, no tiene tiempo de pensar en estupideces, ni en pensar en que esterian, ni que un niño es una niña, ni nada de esa. Apoyar a nadie que mate a una persona porque sí, jamás, nunca, ni que sea soldado ni policía, porque yo conocí algunos procesos en la fiscalía, nunca, pero que esa sea la narrativa para destacar o decir es que todo miembro de la fuerza pública o el ejército y la policía de Colombia, ese es el triunfo de la izquierda. Por eso, Claudia, nadie nos va a defender. Y cuando nadie nos defienda, bueno, pues vemos que ya llegó al aeropuerto, tiene que tomar un vuelo, le agradezco mucho estos minutos y sus explicaciones y por supuesto aquí hay... Ahí tiene un lavadito a la periodista progre que quiso colocarla entre la espada y la pared. Unos comerciales, Camilo, y ya venimos con María Andrea Nieto y el control del día de hoy. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es proteger. No hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. María Andrea Nieto, es hoy noticia. Secretario, el control. ¿Qué nos tiene hoy, María Andrea, periodista importante? La señora contestó en un precario inglés, pues que no tiene ni idea de nada. In the Colombian newspapers, you are accused of corruption. What do you think about that? No, it's true. No, it's true. It's not true? No, it's true. Oh. Realmente es lamentable. Lo primero es que la señora pues se haya volado.
Pero bueno, digamos que eso era lo de esperarse. Lo segundo es que ratificamos el hecho que hemos denunciado acá en el control, y es que la señora estuvo 1 año en Suecia y es que esta gente para hacer trampa, pero mejor dicho, no les cuesta trabajo, es lo natural. Mientras todo el país estaba eufórico al celebrar la posesión del presidente Abelardo, también los momentos más significativos del 7 de agosto fue ver la salida de Petro de la Casa de Nariño. Se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente. Que ahora los petristas salieron a criticarme que porque soy una horrible mujer. Pero los de la alianza HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional. Hay que destacar la nobleza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue a la posesión de Abelardo de la Estrella cuando se habló que no iba, que tal, y la gente dividiendo, y los progres a través de sus talleres y sus malversados amigos de Petro trataban de colocar diferencias entre Abelardo y el doctor Álvaro Uribe. Pues aquí está la nobleza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De Abelardo de la Espriella sean años en los cuales para todos los colombianos primen la felicidad y la tranquilidad. Nobleza del presidente Álvaro Uribe. Y aquí hay un tema que es para analizar profusamente, y es el tema de los maestros, de los maestros, igualmente de otro tipo de pensiones de otros funcionarios que se han pensionado y que cobran y que están empleados nuevamente y siguen cobrando. Porque yo me puedo jubilar, pero entonces me dicen, no, yo quiero seguir trabajando y le van a pagar y van a recibir 2 sueldos, o estaban recibiendo 2 y otros hasta 3 sueldos, entre esos los profesores. Porque los profesores, hay profesores que reciben 3 y 4 sueldos. Tener 2 y 3 sueldos y estar jubilado. Eso es un desangre para el país. Aquí está esta nota, y que seguramente algunas personas van a ir, pero bueno, entonces, ¿a qué subió Abelardo? Pues a arreglar el país, a ponerlo como es en orden, porque esto estaba totalmente, en los últimos 4 años era un desorden total, era una casa de Pandora, canasto de locos. Los funcionarios jubilados no pueden seguir teniendo sino el pago de la jubilación. Esto es un recorte que va a hacer el gobierno del doctor Abelardo de la Estrella. Aquí está la información. Camilo, por favor. El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto para retirar del cargo a los funcionarios públicos que ponerle orden. Pensionados, sí, sobre todo los maestros. Y reciben sueldo. Y están pensionados. Ahí va a haber una pelea de tigre con burro amarrado. Ahí pierden. Porque lo de Abelardo es ajustado a la ley.
El gobernador de Norte de Santander está y los fines de semana usted va a Chinacota y ve buses de servicio público en el parque, alrededor del parque, estorbando. Y además, eso es bueno, un terminal de transportes que va a tener también igualmente parqueaderos para que el turista que sube no cuadre sus carros en las calles y creen situaciones muy delicadas en cuanto a trabajar en el día de hoy. Estuvimos revisando la vía entre La Don Juan y Chinacota, en donde esta semana inicia toda la demarcación, tanto señalización horizontal como vertical, para poder ayudar a la seguridad en la vía, a todos los conductores, porque en las noches siempre es difícil porque no hay la respectiva demarcación. Entonces vamos a hacer esa demarcación, la vamos a hacer de La Don Juan a Chinacota hasta Mejue. Todo se va a quedar, digamos, bien señalizado. Hay 5 puntos críticos. De transportes, que ya estamos a solo un 20% de terminarla y que permitirá regular todas las empresas de transporte, de taxis, de quienes traen los turistas, para poder darle orden y para poder descongestionar el parque principal, y que el parque principal de Chinacota sea como esos parques de esos municipios del Quindío, en donde la gente puede caminar por todo el parque y por las vías sin ningún problema, en forma permanente, las 24 horas, sin tener que hacer una inversión. También se hizo una placa huella ahí por el sector de los Álamos, en la recta principal, en Orozco, y estamos avanzando en los demás programas, como son los programas de alimentación escolar y todos los trabajos de apoyo y equipo con el señor alcalde Ramiro Luna. Entonces son varias las acciones que vamos a mostrar hoy. Invitamos a toda la comunidad de Chinacota para que nos acompañen, sobre todo empresarios y dueños de restaurantes y hoteles y fincas, para que puedan ver no solamente el funcionamiento de las cámaras, hay aspirantes a la alcaldía de Cúcuta y a las alcaldías y los consejos municipales, diputación. Yo me quiero referir de manera muy particular a la candidatura o la aspiración de Silvano Serrano a la gobernación de Norte de Santander. A decir de los entendidos, esta aspiración es justa y necesaria. Que dejó Silvano cuando ejerció el cargo como mandatario seccional. Por ejemplo, en Cúcuta, el centro de convenciones, donde quedaba la antigua plaza de ferias, centro de convenciones muy importante, lo inició y está en construcción, lo inició Silvano Serrano. Silvano Serrano también dio comienzo al centro de convenciones Virgilio Barco, en el municipio histórico de Villa del Rosario, los no candidotes, amigos de Cándido, el personaje de las tiras cómicas, son cándidos. No, el candidato seguramente a ganar Silvano Serrano. El terreno está abonado y quienes consideran que es justa la aspiración están en la recolección de firmas
con los partidos. Hay un nuevo gobierno y Silvano Serrano en materia política no es tonto. En materia política se las sabe todas. Eso le ha valido para ocupar cargos importantes en el departamento norte de Santander. Viajó al exterior a documentarse, a estudiar y a analizar la problemática de cómo se puede realizar una gestión importante en un de Santander. Tiene que tener un personaje que conozca a fondo la situación político, económica y geológica entre Colombia y Venezuela. Ahí lleva una ventaja a todos los demás Silvano Serrano. Nos vamos al caso de Veolia. El caso de los medidores de agua. Esto de un análisis. Se prometió y se Cartagena en la prestación de un servicio. Y es ahora en Cúcuta la segunda ciudad que está en fila para sufrir este colapso. El incumplimiento de Veolia. Claro que yo entiendo que Veolia tiene algunos periodistas con publicidad y no dicen nada, porque malo es hablar con la boca llena. Es de mala educación. La crítica habrá que preguntarle al Contralor General del municipio, Pedro Durán, a quien llaman Chaquiro. Y me van a preguntar por qué le dicen Chaquiro. Porque es ciego, sordo y mudo ante esta situación. La crítica es constructiva. Aquí yo no quiero destruir a nadie. Simplemente, como periodista, informar de los contra este señor Camilo, señor que se cree que es el enviado de Dios, se pasó por la faja. Y aquí hay un detalle que hay que analizarlo: la instalación del consejo del municipio histórico. Él se cree un Adonis, se cree el non plus ultra, se cree porque aquí nació Colombia, ya en su tierra, en Villa del Rosario, o no sé de dónde es usted, si nació en Villa del Rosario o no. Pero tiene a los rosarienses como un cedro a la izquierda. Por ejemplo, el centro de convenciones que se va a hacer allá, él ni siquiera sabía. Yo creo que ni siquiera sabe quién es Virgilio Barco. De quienes quieren manejar a Villa del Rosario. Señoras y señores, gracias, muy amables, muy gentiles, para el comienzo de semana en la alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. La producción de Camilo Silva. Les habló Aníbal Ortiz. Que la pasen muy bien. Vanguardia Regional. Vanguardia